verso número 20. Espero todo, que lo busquen, preparen los apuntes para tomar nota. Les invito a ponernos pie para dar comienzo a la lectura de la palabra del Señor en esta mañana. Dice así la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la... Decir estas palabras. Bien, una de las tantas cosas que nos ha tocado desarrollar mientras hemos ido desarrollando Gálatas junto con mis hermanos, es hacer el énfasis que esta carta es una fuerte exhortación a las iglesias que se encontraban en la zona de Galacia, a los Gálatas. ¿Por qué? Porque aquí vamos a comenzar a leer lo siguiente. Dice Pablo, luego de la presentación de la carta, dice lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. El anunciar un evangelio diferente no es un hecho menor. Predicar un evangelio que no sea el que Cristo nos ha dejado, nos hace malditos. Así que, por ser portadores de la palabra de Dios, nos debe llevar a tener un gran temor a saber de que si por nuestros labios salen palabras de un evangelio el cual Dios no nos ha dejado para que prediquemos, debemos saber que no solamente somos malditos, sino maldecimos a quienes lo oyen. Porque lo que hace un falso evangelio es desviar a las almas de Cristo. Por eso, la enseñanza que van a recibir los Gálatas a través de esta epístola es realmente fuerte, es un gran llamado de atención, es un tirón de oreja, porque realmente se siente sorprendido Pablo, que tan pronto ellos se hayan alejado, digamos, de ellos a seguir su ministerio misionero, han llegado los reportes de saber de que las iglesias en Galacia se estaban desviando. ¿Por qué? Porque habían falsos maestros que se habían introducido en la iglesia, que venían de parte, se hacían pasar como que venían de parte de los hermanos de Jerusalén, que venían avalados por ellos. Y así lograron llegar para empezar a introducir enseñanzas falsas.
¿Cuáles eran esas enseñanzas falsas? Estos falsos maestros se destacaban por mostrarse como los judaizantes. ¿Qué querían hacer? Querían ellos introducir, mejor dicho, introducían la idea de que era necesario que los gentiles se debían hacer prosélitos como personas que empezaran a practicar ciertos ritos, que en este caso eran leyes ceremoniales, ¿sí? Y costumbre de los ancianos judíos. Entonces ellos, al identificarse con estas prácticas y asumiendo esas leyes ceremoniales que había entregado Moisés al pueblo de Israel en su tiempo, en el antiguo pacto, de esa forma entraban en un agrado para con Dios y así ellos iban a poder recibir la gracia salvadora de Dios. Bien, así llegaron ellos. Así introducen este mensaje y los Gálatas, después de haber sido instruidos en el verdadero evangelio, increíblemente, muchos de ellos fueron desviados ante las falsas enseñanzas de esos maestros. En el mismo capítulo de Gálatas, capítulo 2, todo esto, bueno, así que digamos, empezamos con la introducción marcando cuál es, a qué está apuntando la epístola, ¿sí? A corregir un error que se había introducido por falsos maestros. Pablo tiene que defender su apostolado, porque como mis hermanos enseñaron, que es una muy buena, digamos, frase, vamos a decir, desacreditando el mensajero, ¿qué sucede? Se desacredita el mensaje. El ataque hacia el ministerio de Pablo, atacaban a Pablo, le ponían duda a los hermanos de Pablo, de las iglesias que lo habían escuchado, que habían aprendido de él, le traían falsas enseñanzas acerca de Pablo para que dudasen de Pablo, y al dudar de Pablo, entonces Pablo no estuvo mintiendo, que no estuvo enseñando. Pero nosotros le venimos a traer el verdadero mensaje. Ustedes deben ser prosélitos, primeramente, introducirse al mundo judío para que así Dios los vea que ustedes, al seguir ciertos ritos que están escritos en la ley de Moisés, que están vinculados a las leyes ceremoniales, a todo lo que eran los sacrificios, el circuncidarse, los días de reposo, las lunas nuevas. Entonces, así mostrándole a Dios que ustedes se obedecen a estas enseñanzas, Dios los va a mirar con gracia y Dios les va a proveer la salvación. Pablo defiende su ministerio. Él deja claro que él sí vino a predicarles el evangelio a ellos, no fue porque lo mandó cualquier persona, un hombre o alguien, sino Dios mismo. Que él era portador de un mensaje divino, no de hombres, sino de parte de Dios. Luego continúa con la carta donde llevamos, ahora sí, en el capítulo 2 de los Gálatas, versículo 16, el punto esencial, digamos, de la carta, prácticamente es este, donde deja establecido en la carta algo muy puntual, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Arrancando por ahí. Luego dice lo siguiente, sino por la fe de Jesucristo.
nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vimos el énfasis de Pablo acerca de lo importante que es para el hombre la fe puesta en el autor de la salvación. Sin fe en el autor de la salvación es imposible que un hombre se salve. Si un hombre quiere acudir por otro camino, que es querer seguir las obras de la ley, lo único que va a encontrar va a ser muerte. Bien, no hay justificación. Entonces, continuando con el relato, en el que vengo desarrollando, digamos, en la introducción, vamos conectando, estos falsos maestros que se habían introducido, que habían hecho creerles que venían de parte de los hermanos de Jerusalén, ¿sí? Mientras, antes que ellos apareciesen en la zona, por ejemplo, Pablo relata de que junto con Pedro, Bernabé, ellos participaban de la reunión junto con los hermanos, digamos, con los gentiles, estaban haciendo la vida piadosa a la que Cristo nos ha llamado, a tener una interrelación de amor, de participar en reuniones juntos, comer juntos. De repente, cuando aparecen estos hermanos que vienen de la circuncisión, de repente la conducta de Pedro comienza a cambiar. Y no solamente la de Pedro, sino también que la carta menciona que también fue arrastrado Bernabé. También fue arrastrado Bernabé. Ellos se dejan de juntar con los gentiles, dejan de comer con ellos, porque el punto estaba en lo que comían, en que ellos eran gentiles, y habíamos estado desarrollando todo esto en las cartas, ¿sí? De cómo eran vistos por el judío de cepa judía, cómo veía el gentil, como el pecador, como aquellos que no habían tenido, digamos, la bendición que ellos habían tenido de tener la ley, que ellos entendían lo que era ser santo, digamos, ellos no, por eso ellos eran pecadores por naturaleza, entonces lo mejor era estar apartado de ellos. Entonces, Pablo, observando esto, mirando también lo siguiente, la iluminación del Espíritu Santo. Acá vemos cómo Dios empieza a trabajar en el corazón de Pablo, a hacerle ver estos detalles, notar estas cosas que muchas veces son imperceptibles. ¿Qué le pasa a este? Que antes estaba con nosotros, se empezó a alejar, desde que llegaron empezó a cambiar. El empezar a saber de que estos falsos hermanos empiezan a introducir un evangelio diferente, la atención más grande, yo creo, para Pablo es de ver que Pedro no estaba haciendo nada. Y como dice un dicho nuestro, el que calla otorga. Pedro siendo un apóstol, Pedro habiendo sido testigo de tantas bendiciones, del haber visto con sus propios ojos al autor de la vida, Jesucristo mismo, que lo vimos en los mensajes anteriores. ¿Cómo es posible que Pedro era él el que debería en su momento haberle puesto, ¿de dónde vienen ustedes? ¿Qué están enseñando? Sin embargo, él no dijo nada. Al alejarse y al no decir nada, está indirectamente apoyando el ministerio de estos falsos maestros. Entonces, por eso que Pablo tiene que llamarlo a la reflexión y exhortarlo. En esa exhortación que Pablo está haciendo,
le está haciendo a Pedro, lo llama a rever qué es el verdadero evangelio. Y es lo que hemos venido desarrollando. En el énfasis que Pablo hizo en este versículo que hemos leído, en donde enfatiza 3 veces en el mismo versículo la fe, que lo vimos, no lo voy a volver a tomar. Ahora vamos a llegar a la lectura del verso 19 para conectarlo con el 20 y el 21 que nos toca hoy. Y en el verso 19, habíamos visto esto la semana pasada. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Habíamos visto la semana pasada, habíamos puesto el ejemplo. Uno de los maestros, enseñadores, el que explicaba sobre este punto, me pareció muy buena la enseñanza, muy certero, digamos, que dice que cuando ante un juez se presenta una persona que ha cometido un delito donde la pena es de muerte por ese delito, el juez dictamina la muerte de esa persona va a juicio y muere por su delito. Una vez que la persona ya murió, ya no hay más nada para hacer, ya no se le puede decir más nada a esa persona, ese cadáver, digamos, que ahora quedó, porque con su vida pagó el hecho de su injusticia. Bien, ahora, ¿cuál era el punto del versículo? Que nos lleva a ¿qué? Que cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, Él, siendo nuestro sustituto, y cuando hablamos de sustituto es alguien que está en el lugar del otro, y cuando decimos que es nuestro sustituto perfecto, es que perfectamente Él siendo Dios hombre, 100% Dios y 100% hombre, un hombre va a la cruz porque un hombre tenía que ir a la cruz. Yo debía ir a la cruz. Yo soy el culpable. Yo soy que debo estar parado delante del juez. Sin embargo, Cristo toma mi lugar en la cruz y Él allí en la cruz, como hombre, pero perfectamente santo, puro y sin mancha, Él allí en la cruz va a tomar de mí todo mi pecado, pasado, presente y futuro, donde yo a través de la fe, yo tengo ahora la convicción que todos mis pecados son llevados hacia Él. Él los toma, Él se hace pecado. Él se hace pecado. Su pecado mío pasa hacia Él. Y Él allí en la cruz, ante Dios Padre, recibe el juicio en mi lugar. Entonces, una vez muerto al pecado, se pagó mi pecado. Yo ya no debo nada, ya Dios no me va a venir a cobrar un pecado porque en la cruz lo pagó. Y esa es la fe, de estar convencido de que Cristo pagó hasta mi último pecado. Esa es la de estar convencido. Es un verdadero hijo de Dios, está convencido por fe de que Jesús es su Salvador. Ahora, el creyente, el verdadero creyente, que por fe ha entendido, hay una obra del Espíritu Santo, ya vamos a estar viendo esto, hay una obra del Espíritu Santo que ha hecho Dios en la persona. El Espíritu Santo te da la tranquilidad y la seguridad, te da seguridad, te da tranquilidad de saber que todos tus pecados, ya no debes nada. Y ahora el Espíritu Santo empieza un proceso en tu vida. Ese nuevo proceso en tu vida, es la nueva vida en Cristo. Y es acá donde desembarcamos, en el versículo 20. Donde Pablo, entendiendo que Jesús murió por sus pecados, es lo que él ha entendido y es lo que él está enseñando. No podemos enseñar a las personas
acerca de la salvación si tú no eres salvo, si no has experimentado la salvación? No podés enseñar. Hay personas que dicen, yo no sé qué hacer, pero si no sos salvo, ¿cómo vas a hablar de algo que vos no has experimentado? Cuidado. Muchas veces esperamos que personas prediquen algo que todavía no han experimentado ni siquiera ellos. ¿Cómo voy a predicar algo que yo no he experimentado? Que es la nueva vida, que es la salvación. Si yo no tengo convicción de fe, ¿qué puedo predicarle a las personas? Pablo tiene convicción. Y al grado que su convicción nos va a mostrar algo que deberíamos todos los creyentes tener como convicción. Con Cristo, dice. Con Cristo. La fe. Mire dónde te lleva la fe. Y esto es para cada uno de nosotros. Y espero que hoy podamos salir pensando en esto. ¿Puedo identificarme como Pablo? Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, el entender que Jesús en la cruz del Calvario murió por mis pecados, listo, bueno, yo me arrepiento, Señor, bueno, reconozco que Jesús está muriendo por mis pecados, listo, como que le tiro los pecados, relátela. No. El entender lo que Cristo está viviendo en la cruz debe llevar a conmover tu corazón. Y el entender el sufrimiento de la cruz por mis pecados, eso me debe llevar a tener atención a que yo no puedo estar pecando deliberadamente como quiero pecar. Una persona que dice que es creyente y peca deliberadamente como peca, no ha entendido lo que es la cruz. Le causó la muerte a un inocente, a un santo, a un puro, un ser perfecto, que se hizo pecado por mí, para sufrir los dolores que debían ser para mí. ¿Se dan cuenta que no entender esto, la superficialidad que hay en este concepto de que Cristo murió por mí, que queda en la boca para decimos que debemos vivir en arrepentimiento, gozosos porque hemos sido salvos, pero a la hora del pecado, hermanos, mientras estemos en este cuerpo vamos a seguir pecando. No es que dejamos de pecar, pero cuando pecamos, no es posible que no haya una reacción de tu interior hacia tu exterior que se manifieste que no estás bien. Si has entendido, realmente, por eso no puede pasar tiempo de estar en un pecado y tenerlo ahí y seguir en la soberbia y seguir en el orgullo y seguir. No has entendido nada. Mejor dicho, no hemos entendido nada, porque también me pongo en el medio. Yo no estoy excepto. ¿Estamos? Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bien. Vamos a Jeremías, capítulo 31. Jeremías, capítulo 31, verso 31. Hermanos de Gálatas y hermanos de las iglesias del mundo y de todos aquellos que nos pueden escuchar. Jeremías 31, 31.
En aquellos tiempos, cuando los apóstoles predicaban el Evangelio, el Nuevo Testamento no estaba hecho. ¿Bien? Ellos oralmente hablaban, el Espíritu de Dios trabajaba en ellos, el Espíritu de Cristo mismo estaba en ellos, hablaba por ellos, cuando hablaban todos aquellos que habían recibido de Jesús. Lo que habían recibido de Jesús era el Evangelio, pero el Evangelio está conectado, está de la mano del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no es nada sin el Nuevo Testamento no es nada sin el Viejo Testamento. Están conectados. No podemos desconectar el Antiguo del Nuevo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios va progresivamente dando una revelación de un plan de redención que comienza en el Génesis en adelante. Desde Génesis en adelante, si no vemos a Jesús, a Cristo Jesús en las Escrituras, debemos ver y rever nuestra cosmovisión en cuanto a lo que entendemos de la teología. No hay un pasaje de las Escrituras, del Antiguo Pacto, donde no podamos ver a Cristo. Si no lo ves, revé tu cosmovisión. Entonces, cuando predicaban los apóstoles, tenemos a los bereanos que dice que ellos iban a las Escrituras y corroboraban lo que Pablo decía. Si las Escrituras del Nuevo Testamento no estaban, ¿qué Escrituras estaban corroborando? El Antiguo Pacto. Y para que ellos corroboraran algo del Antiguo Pacto, ¿qué le hablaban los apóstoles? Le estaban hablando de las profecías del Antiguo Pacto que hablaban acerca del advenimiento de Cristo y lo que traía Cristo consigo. Entonces ellos iban al Antiguo Pacto, leían y veían el cumplimiento en Cristo Jesús. Y ellos decían, este hombre que está acá realmente habla de parte de Dios. Por lo tanto, cuando Pablo le predicó a los Gálatas el Evangelio, donde estuvo un buen tiempo con ellos, enseñándoles, se tomó el tiempo Pablo de explicarles el Antiguo Testamento. Y se tomó el tiempo en explicarle que ahora hay un nuevo pacto. Gabriel, ¿qué tiene que ver esto con lo que hemos leído? Ahora lo vamos a conectar. En base capítulo 1 y 2, ¿por qué llegamos a lo que llegamos? Vamos a leer algunos pasajes rápido porque necesito... Mire que largo. Bien. 31. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No con el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Hermanos, qué palabras. Los tomé de la mano, los saqué, y aún ellos seguían en su rebeldía. ¿Qué les recuerda eso? Si no vemos a Cristo en las Escrituras, si no vemos a Dios en las Escrituras, en cada pasaje, en la conexión de cómo Dios trabaja con nosotros, hay una promesa de un nuevo pacto para la casa de Israel y la casa de Judá.
La casa de Israel, la casa de Judá y la casa de Judá están identificadas en la Escritura como pueblo de Dios. Un pueblo al cual le pertenece a Dios. Un pueblo en el cual están sus escogidos. Allí, en medio de ellos, están sus escogidos. Un pueblo en donde al gentil Dios ya había anunciado, no me voy a poner porque si no, pero ya estaba profetizado que iba también a traer a los gentiles. Y la Escritura lo leímos en otros pasajes anteriores, en otra clase anterior, en donde hablamos que de los dos pueblos hizo uno. Y nada de eso. Si todavía nos cuesta comprender, leemos en San Mateo, capítulo 22, vamos conectando Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, verso 36. No, perdón. Ay, que anoté acá. No es ese, perdón. Anoté mal. Deme un segundito. Deme un segundito. Vamos a la cena del Señor. Ahí es donde los quiero llevar. Acá está. Acá está. Es capítulo 26, versículo 27. ¿Estamos? El Señor está instituyendo la cena del Señor. ¿Bien? Leímos recién en Jeremías que lo que había, Dios estaba profetizando un nuevo pacto. ¿Sí? Que lo iba a hacer ¿con quién? Con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Sí? Escuchen, un nuevo pacto, no dos nuevos pactos. ¿Está claro? Creo que es clara la Escritura. El Señor es claro, no lo compliquemos. ¿Por qué decimos esto? Jesús, ¿con quién está? Con su iglesia, con sus escogidos, con sus apóstoles, ¿sí? Y Él ahora le va a decir lo siguiente, tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos. De vuelta me equivoqué el pasaje. El 28 está bien. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto. Vamos a ver qué otra cosa vamos a tener acá. Vamos al libro de Hebreos. Bien. Recuerden que los que estaban teniendo un problema emocional ante lo que está sucediendo en sus vidas, como nación, como pueblo escogido, los judíos, ante un montón de cosas. Tenemos un montón de enseñanza de Moisés, de repente hay un montón de enseñanza de Moisés que ya no podemos hacer. Bueno, esta epístola ahora a los hebreos, que ellos tienen en claro lo que vamos a ver. Todo lo que era las ceremonias, todo lo ceremonial, todo lo que era las enseñanzas ceremoniales en cuanto al sacrificio de animales, a todo lo que eran las primicias, todo eso, que ellos lo tenían claro. Ahora, a ustedes los hebreos, escuchen lo que dice acá, en el libro de Hebreo, capítulo 8, versículo 13, el autor sagrado viene explicando acerca del nuevo pacto. Jeremías, haré un nuevo pacto. Señor, esta es la copa del nuevo pacto. Hebreos, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo lo que ha dado por viejo al primero. Y lo que se ha dado por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Hebreos 9, versículo 15. Hebreos 9. Usted en su casa tómense el tiempo y lean con la mirada
desde la perspectiva de un judío. De un judío. Verso 15. Verso 15. Así que, por eso es mediador. Está hablando de Jesús, que Él es mediador, el mediador de un nuevo pacto. Un nuevo pacto. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando leemos Jeremías, hay algunos que dicen, no, pero eso era para los de Israel, ya pasó. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por ahí el merengue que tienen en la cabeza? Algunos que no comprenden, no están comprendiendo la cosmovisión bíblica. ¿De qué es lo que Dios viene hablando desde el principio? Viene dejando en claro ciertos puntos. Hay una revelación progresiva, progresivamente se va mostrando el Cristo, hasta que llega Cristo, hasta que Él viene en carne y hueso, y lo tienen a Dios delante de ellos, al Cristo, mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, y Ezequiel, volvemos al antiguo pacto, Ezequiel 36, 25. Dice así la palabra del Señor. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Fíjense en de quién es la acción. Observen quién es el que hace la obra. Esto es teocentrismo. Es entender que todo radica en Dios. Él es el centro, no somos nosotros. Es Él. Es Él el que se glorifica. Yo los limpio. Yo soy el que los voy a limpiar. Os daré su gracia. Acá se muestra su gracia. Os daré. ¿De dónde viene? De su propia voluntad. Él, de su voluntad, ¿qué nos va a dar? Dice. Os daré nuevo y daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. De vuelta, daré, pondré. Dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La obra de regeneración que hace Dios en una persona, la hace Dios, la hace con poder y la hace con propósito. Ahora, ¿y por qué leímos todo esto ahora? Porque estamos conectando. ¿Qué pasó con los Gálatas y con toda esta enseñanza? En la carta a los Gálatas, la carta a los Colosenses,
el mismo Pablo. Tenemos, o sea, toda esa enseñanza, o sea, todo lo que escuchamos de Pablo en todas las cartas estaba en su mente. Dios la pone para que las enseñe. Miren lo que dice Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, carta que ya hemos desarrollado, versículo 13. Esto es recordar el Evangelio y estamos recordando algunas pautas que los Gálatas se han olvidado. Se habían olvidado. Porque este es el punto. Pautas que los Gálatas se habían olvidado. Por eso cayeron en el error. Y esto es lo que identifica que el mensaje de estos que han llegado son falsos. Y esto para nosotros también. Miren lo que dice. Colosenses capítulo 2, verso 13. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando, escuchen, despojando a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, ¿qué pasó, Gálatas? ¿Y qué pasa muchas veces en nosotros? Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Todas esas leyes ceremoniales dadas por Moisés en su momento, palabra de Dios, santa palabra de Dios, tenían un cumplimiento. Y ese cumplimiento fue Cristo. Ahora estando Cristo, ahora estando en un nuevo pacto, hay una nueva forma de vivir que, escuchen, ¿y cómo vivimos ahora? Miremos a Cristo. Bien. Hay algo que destaca, volvemos al versículo, al capítulo 2 de Gálatas, volvemos a 2:20, estamos en 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo vivo ahora en la carne? Bueno, a ver, si hay ciertas leyes ceremoniales que nosotros ya no tenemos que practicar, pongámonos también en el lugar del judío. Acuérdense que ellos vivían por esto. Ellos era la forma de agradarle a Dios. Y ahora de repente esta forma no, pero porque ahora al estar yo en Cristo, ¿a quién tengo que mirar yo para agradarle al Padre? A Cristo. Entonces, ¿cómo vivo en la carne? Mostrando un profundo amor a mi prójimo por amor a Cristo. O sea, yo ahora amo a mi prójimo, tengo una vida piadosa por amor a Cristo, pero porque Cristo me lo mostró. Hay tanto para enseñar en los evangelios sobre la vida de Cristo que yo lo he resumido. ¿Cómo resumo esto? Vamos a resumirlo con, ¿cuántos pasajes? Tres pasajes. Fíjense en qué pasaje he buscado para resumir la vida de Cristo. San Mateo capítulo
3. Voy a dar 2 nomás. 3, porque acá está el que se me infiltró. 3, 17. 3:17. San Mateo 3:17. Recuerden que Jesucristo comienza su ministerio, tiene una vida, llega a la edad donde comienza su ministerio, él pasa por las aguas del bautismo, ¿sí? Y en el bautismo sucede algo. Dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este pasaje es puntual en algo, es una bisagra en mostrarnos que no hay mucho relato de la vida de Jesús, desde que nació, a los 12 años que se pierde, que estaba en el templo, y luego aparece cuando comienza su ministerio. ¿Estamos de acuerdo? Si en ese trecho de vida, que algunos hablan de 30 años, Jesús hubiera hecho algo que no le agradara al Padre, Dios que no miente, no hubiera dicho estas palabras. ¿Se dan cuenta? Acá tenemos una marca de cuál debe ser la vida de un ser que agrada al Padre, a Dios. Una vida piadosa al grado que Dios dice, este es mi hijo, yo me identifico, él me identifica, nos identificamos los dos. En él me ven a mí. Lo que yo quiero hacer con los hombres, vieron a él. Bueno, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre es complacido en la vida de su Hijo. ¿Cómo debo ser? Miremos a Jesús. El otro pasaje está en el mismo San Mateo, busque también, algo ahí dentro de 17, verso 5. Este es el monte de la transfiguración. Entonces, bautismo, continúa el Señor en su ministerio y un día el Señor va a un monte donde se transfigura. Pedro, Juan y Jacob se encuentran en ese lugar con él. Ellos son testigos de ver el acontecimiento que hay. Y ahí nuevamente, mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Algunos dicen la Shekinah, la gloria de Dios, los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Volvemos a Gálatas. (2:20). Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo se ve que Cristo vive en mí? ¿Cómo muestro que Cristo vive en mí? Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo de carne, ¿cómo se debe ver? ¿Sí? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Su Hijo, en la complacencia del Padre, vemos en la vida de Jesús que Él vino a cumplir con una tarea específica que su Padre le dio. Yo no vine a hacer mi voluntad, dice, sino de mi Padre que me envió. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahora, aplicándolo en nuestras vidas prácticas. Estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Pero qué nos pide? Si no leemos la Biblia y no vemos la vida de Jesús, ¿cómo vamos a ver lo que Dios demanda de nuestras vidas? Si Dios dice el Padre que su Hijo era obediente, ¿qué tenemos que hacer nosotros?
obedientes. Si Cristo muestra amor para con su prójimo y una vida piadosa, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Vamos a seguir. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Bien. ¿Y cómo lo mostró? ¿Cómo mostró su gran amor hacia mí? En este caso, Pablo. Pero en este caso, los que son de Cristo ahora, pregúntense, ¿cómo es que Dios muestra que te ama? Se entregó a sí mismo por amor a mí. Él, por amor a su pueblo santo, a sus santos escogidos, se entregó, dio su vida. ¿Querés saber cuánto te ama? Al grado que dio su vida por ti. ¿Cómo debo vivir yo? ¿Cuál debe ser mi vida práctica por mi prójimo? Mira qué estándar que nos ha puesto el Señor. Dar nuestra vida. ¿Y cuál es nuestra conducta con el prójimo que nos hace renegar? ¿Qué hacemos con aquellos que son difíciles de amar? Que aquellos que... Bueno, acá está el tema. Son tus palabras y lo que ahora en tu cabeza está, lo que mañana vas a tener que darle cuenta a Dios. Si estás entendiendo, si estamos entendiendo, sepamos que eso es lo que está diciendo Pablo. Así vivía Pablo, la fe en el Hijo de Dios. Así por eso él puede decir estas expresiones. Es un pasaje que yo lo escucho en tantos creyentes. Este es mi pasaje, te dicen. Te lo dicen. Pero no lo entienden. Y ¿quién dice? ¿Quién sos vos? Parece que no lo entienden. Porque no viven lo que dice. No han comprendido. 21 y vamos terminando. No desechando la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifestó en en esto lo que hemos visto, el pantallazo que vimos, de cómo Dios por gracia nos llamó, nos buscó, nos regeneró, nos dio de su espíritu, nos dio un corazón nuevo, nos dio una vida en Cristo Jesús, nos proveyó de salvación, todo por gracia. Y en la vida de la persona se manifestó como a través de la fe en un Dios que lo que promete lo cumple, porque así como hablo de un nuevo pacto, el nuevo pacto se cumplió y estamos en ese nuevo pacto y ese nuevo pacto nos ha hecho libres. Vivamos en la libertad que Cristo nos ha dado. Ya no atado a las leyes ceremoniales o las costumbres de los ancianos. ¿Se dan cuenta? Gálatas, este es el mensaje que en su momento les dimos. ¿Qué ha pasado con ustedes? Yo en el capítulo 3, le toca a mi hermano John luego, pero él los va a sacudir nuevamente. Como muchas veces necesitamos ser sacudidos en nuestra vida, con un cachetazo, digamos, espiritual de parte de Dios. Despertá, ¿qué estás haciendo? Vos no salís con el pecho inflado diciendo que sos cristiano. Te gusta poner el logo al auto, ¿no? Y esas cosas lo hemos hablado. ¿Y cómo es tu vida? ¿Cómo te llevas con tu prójimo? ¿Cuánta paciencia le tienes a él? ¿Le tienes tanto amor que incluso darías su vida por él? Mirá, yo no te pido que le des. Yo no te digo, quiero verte morir por tu hermano. Pero por lo menos me gustaría verte solamente yéndolo a visitar. Anda a visitarlo. Está un rato con él. Mirá con qué poco podemos mostrar que estamos poniendo en práctica lo que el Señor nos pide. No desecho la gracia de Dios.
porque esto lo que hemos recibido, lo hemos recibido por gracia. Ahora dice, pues por la ley fuese la justicia. Ahora sí, como un cambio, Pablo, y dijese, bueno, a ver, vamos a tomar lo que estos falsos maestros están enseñando y que realmente nosotros, si guardamos estas leyes ceremoniales, el de quererle agradar a Dios a través de guardar días, de cuidarnos con comida y esas cosas, vamos a tomar que de esa forma podemos llegar a alcanzar la salvación. Entonces, la pregunta que va a hacerse Pablo es, no me pregunta, pero lo plantea, entonces, por demás murió Cristo. Si el hombre pudiese salvarse por sí mismo, ¿para qué murió Cristo? Si la decisión está en el hombre de salvarse, ¿para qué necesitas un Salvador? La palabra Jesús es Salvador. Necesitas un Salvador porque estás incapacitado para poderte salvar vos mismo. Y eso es lo otro que muchos no entienden. Si no tenés un Salvador, Dios no envía un Salvador si vos te podés salvar por vos mismo. O si detrás de una decisión que tú crees que puedes tomar cuando tienes ganas, con eso se soluciona. Necesitas un Salvador. Y se llama Jesús. Padre bendito y Dios de los cielos, muchísimas gracias, amado Señor, por mostrarte de una forma tan bella en las Escrituras. Cada versículo, cada pasaje de las Escrituras vemos a nuestro amado Señor obrando de una forma tan bella, tan maravillosa. Como en el antiguo pacto progresivamente ibas mostrando tu plan a tu pueblo. Como progresivamente ibas revelándote poco a poco hasta llegar a la consumación de los tiempos en donde a través de Jesucristo nuestro Señor se hace completa todo el plan, toda la redención en Él. Padre Santo, gracias por haber sido admitidos en este nuevo pacto, donde hay un solo pueblo, formado por judíos y gentiles, de toda la nación de la tierra, de toda raza, toda lengua, hombres y mujeres. Padre Santo, muchísimas gracias por haber sido tan bueno con pecadores que no merecen más que el infierno. Padre Santo, rogamos que a través de esta palabra, Señor, aquellos que nos oyen y que todavía Cristo no está en su corazón, aquellos religiosos que creen que son de Cristo, pero su vida de Jesucristo, como Pablo lo anuncia, si nuestras vidas no muestran convicción de a quién servimos y de a quién realmente amamos, Padre, rogamos por misericordia por ellos y para que tu Espíritu Santo les conceda, Señor, el arrepentimiento y la fe para poder ser salvos y recibir la justificación que vendrá de tu mano a todos aquellos que por fe se acerquen a Jesús. Gracias, Padre Santo. En el precioso nombre de Jesús, te adoramos y bendecimos tu nombre. Amén y amén.